Y alguien me contaba que algunos brasileros dicen que, bueno, el presidente Lula está dedicado mucho más al mundo que al propio Brasil. Y el hombre, claro, tratando de plantear distintos temas que hacen a la política internacional, a sus preocupaciones incluso con la región, con la Argentina. Y hace 2 días convocó justamente a periodistas de medios extranjeros para hablar del mundo y habló mucho también de la Argentina. Claro que sí. ¿Sabe quién estuvo ahí? Como una de las periodistas que tuvo esa oportunidad, nuestra querida amiga Eleonora Gosman, que está en Sao Paulo como corresponde. Eleonora, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, quería aclararte dos cosas. Uno, fue ayer la entrevista con Lula Mm, y dos, fue en Brasilia y sí, estuve en sí. Brasilia con él. ¿Pero usted ya está en Sao Paulo o está en Brasilia? No, ahora volví a San Pablo, Bueno, ve, una volví parte... anoche. Hay una parte que era verdad. La otra es Ahora que estoy en San Pablo. el tiempo pasa tan rápido y tan lento que yo dije hace 2 días, pero es verdad, ayer fue, ayer. Es que usted, Ayer, claro. usted ya escribió y yo ya leí la primera de sus notas, donde Lula, entre otras cosas, se dedica a hablar un poquito de la Argentina. Cuéntenos cuáles fueron los ejes, como yo dije, de un Lula muy universal. Los ejes de un Lula muy universal fueron la situación internacional creada por el conflicto Ucrania-Rusia. Eso, digamos, es un eje incluso que planteó la prensa internacional. Casi todos en ese sentido teníamos una u otra pregunta que hacer en ese caso. Y el otro eje que me parece también importante, mucho, muy importante, es el hecho de que Lula plantea que cuando vaya a las Naciones Unidas, el tema que va a tocar es específicamente el tema del hambre en el mundo. ¿Por qué iba a tocar este tema? Porque dice que los gastos que exigió esa guerra, esa nueva guerra entre dos países europeos, cosa que uno tiene que destacarla también, ¿no? O sea, no es entre un americano que invade Asia o, no sé, otro ejemplo, sino que es específicamente entre países europeos lo que recuerda o trae a colación para los propios europeos muchos recuerdos del pasado, ¿no? Entonces, esa guerra ha costado, él dijo, algo así como casi un billón de dólares, Un lo cual, billón, billón. billón con Sí, B sí, sí, larga, sí, sí. un billón de dólares, Ujú. lo cual es una cifra altamente significativa. Y él dice, esa misma cifra se podría haber utilizado en paliar el hambre en el mundo. Claro, hay que ver cuál es el mundo que se desea. Muy cercano al Eh, mensaje, digamos, del Papa en ese sentido, ¿no? yo te diría que es casi idéntico, que es Ujú. el mensaje del Papa, ¿no? En ese sentido, tiene mucho que ver lo que plantea Lula con lo que plantea en general el Papa, ¿no? Es Bueno, simplemente sentido común, por decirlo menos, pero parecería que es lo que es menos común hoy de escuchar. exactamente, parece sentido común, pero hoy no es común de escuchar. También habló, mira, qué curioso, porque esto lo habló por su propia cuenta, ¿no? Ujú. Habló contra los movimientos de la derecha internacional. Él le dio mucho valor a la lucha contra la derecha internacional. Bueno, sabés que hay en juego próximas elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos el año próximo, y obviamente que ahí va a estar en juego a ver, digamos, si esta ultraderecha vuelve a recuperar espacio o pierde en función de otros candidatos, ¿no? Ujú. Ya no de derecha, sino democráticos. Y esto es lo que explica que Lula haya dicho con relación a la Argentina, y esto sí es un dato interesante, que haya dicho, le pido a Dios que haga que venza la democracia en la Argentina. La democracia, y para él el tema de democracia es un tema amplio, no es un tema restricto solamente a realizar elecciones cada 4 años, es un tema que, según él, tiene que ver con justamente paliar el hambre de la gente, eliminar o erradicar la pobreza extrema de un país, desarrollar ese país, desarrollarlo industrialmente, económicamente, que los pobres puedan subir, si se quiere, a la categoría
de clase media como ocurrió en su momento en Brasil en el periodo que él gobernó, Ujú, donde muchos pobres abandonaron la pobreza y fueron a la clase media. ujú, Eso, todo ese conjunto para él es democracia. Y eso es seguramente lo que él va a plantear en las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde a él le toca abrir la conferencia. ujú, Y debo decirte que también es lo que está haciendo en Brasil. Él está haciendo muchísimas cosas, es impresionante. Todos los días tenés alguna noticia que intenta, digamos, de medidas que buscan reacomodar no solo políticamente el sentido, el país, que también lo trata de hacer, y ahora te voy a contar por qué, sino que además él lo que trata es reacomodar justamente el tema de la pobreza. Él está muy preocupado con el hecho de que el país debe producir y para producir, ¿y ujú. por qué producir? Para producir necesita una de las medidas que hoy por primera vez fue tomada por el Banco Central, una organización independiente en Brasil, la Organización Monetaria es independiente en Brasil, pero por primera vez escuchó las palabras del presidente, de alguna manera las que venía pronunciando, y bajó la tasa de interés, que es la tasa de interés más alta del mundo y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque es una tasa de 13,75% con una inflación de 3,9%, o sea, una inflación muy, muy baja, que incluso resultó en deflación el último mes, lo cual es complicado la deflación. Después, incluso, bueno, creo que no hace Ujú, falta ujú, decir mucho, ujú. aunque los argentinos hace mucho que no experimentamos deflación. Desde lo Bueno, político, Leonora, uno diría sí, es un Lula recargado, un Lula que recordemos en su gran mérito cuando fue presidente del Brasil y reconocido por una gran masa y por eso también pudo volver como volvió, fue haber sacado a tantos cientos de miles de brasileros, un país tan inequitativo, de la pobreza extrema y llevarlos a condiciones distintas. Digo, es este Lula y esta política donde además el rol del Estado, donde hay digamos, una cierta crítica al mundo de lo privado que algunos plantean como ese liberalismo de extremo y voraz. Y este Lula que entonces plantea cuando habla, por ejemplo, también de la Argentina, sin decir esto, pero lo dice, bueno, pidiendo de que ojalá Dios ayude para que sea un país donde lo público siga estando en la asistencia sobre todo de los pobres, ¿no? Y de el mundo de aquellos que necesitan comer. Viene también con su historia, creo. Ahora, Lula está hecho un estadista que plantea, digo, este mundo habla de los BRICS, incluso me atrevo a decir que vi en tu nota invita a que se amplíen y que la Argentina y ahí también los Emiratos Árabes se integren. Y también me contaste, porque ya lo voy a decir, que en algún momento de sus palabras se refirió a Israel. sí, efectivamente se refirió a Israel. Fue una crítica, obviamente no velada, fue abierta, ¿no? Al actual primer ministro de Israel, ¿no? A Netanyahu, Ujú, muy fuerte, básicamente porque él reivindicó los movimientos existentes en Israel, y reivindicó al pueblo israelí. Dijo que es un pueblo muy culto, un pueblo muy formado y hasta con cierto, no, que él tiene, digamos, de alguna manera ese pueblo como referencia, ¿no? Desde todo punto de vista. Eso es muy interesante, más que nada la referencia al pueblo israelí, pero además la referencia a Netanyahu, ¿no? Como una expresión de la extrema derecha mundial. No digamos sé que si, un Lula cada sí, vez más alineado con su, bueno, con su visión política y geopolítica de Brasil y del mundo, ¿no? Ese es el Lula él, que apareció. él está alineado con esa visión, Ujú, que no es una visión muy, digamos, que es una visión. Lo que él plantea es lo siguiente: miren, tal como está la situación, las Naciones Unidas hoy están inactivas. Él lo que sostiene es que las Naciones Unidas deberían intervenir en el proceso de pacificación de un conflicto que para él, para todo, creo que para el resto del mundo, es un conflicto peligroso realmente, ¿no? ujú. Entonces,
él le da mucha importancia a ese tema y él dice, hay dos países que están en guerra y que no quieren terminar la guerra. En la medida que estos dos países no quieran terminar la guerra, no habrá posibilidades de propuesta de paz. Y si hay una propuesta de paz, tendrá que ser en las Naciones Unidas. Esto es un cambio que él tiene en ese sentido. Ahora, claro, ya sabemos cómo es verdad lo que él dice respecto de las Naciones Unidas. Si vos tenés un Consejo de Seguridad donde cada miembro de esos 5 que están en el Consejo puede vetar cualquier solución, y bueno, esas Naciones Unidas se van a demostrar muy empobrecidas a lo largo del tiempo. Ese es Bien, el tema, un ¿no? Lula que alguna vez me dijiste, además de, bueno, tener la responsabilidad en Brasil, de alguna manera le está haciendo un guiño, bueno, al mundo, pero por otro lado también a aquellos que tienen que elegir al Premio Nobel de la Paz. ¿Él de alguna manera fantasea con eso? No, no sé, no podría decírtelo hoy, pero lo que sí sé es que qué tipo de mundo él quiere y sobre todo qué tipo de Brasil él quiere. Él quiere un Brasil y una región pacificada, una región que crezca, como él dijo también en esta, muy interesante, en esta reunión con los corresponsales extranjeros, lo que él dijo, y es un dato muy importante, Brasil solito no puede crecer, solito dijo, Mm. lo dijo solo, Brasil solito no puede crecer. Si Brasil crece, va a crecer en conjunto con los países vecinos, que son los países del Mercosur más Chile. No, Chile no es muy vecino, bueno, más Bolivia y Perú. Chile no es vecino de Brasil. Entonces, eso me parece como un dato muy interesante, Ujú. ¿no? O sea, el hecho de que él reitere que el crecimiento de Brasil requiere sí o sí el crecimiento de los países que están de hecho en el Mercosur. Yo voy a cerrar este momento y agradeciéndote como siempre porque estuviste ayer con el presidente Lula y eso es un enorme privilegio tenerte con nosotros para que nos cuentes que lo que ha dicho, más allá de cualquier visión, es del sentido común. Y en un mundo donde tanto falta ese sentido, es bienvenida la palabra de Lula. Después, claro, como siempre, hay que ver en terreno, pero los buenos deseos están. Ojalá se puedan plasmar. Eleonora, agradecerte enormemente. Te mandamos un gran cariño y felicitaciones por esta entrevista ahí con el presidente Lula. Sin duda, un actor de esta época. Un abrazo muy grande y bueno, muchas gracias. La periodista Eleonora Gosman, un lujo que nos damos. Ayer, ella, junto a los corresponsales extranjeros en Brasilia, con el presidente Ignacio Lula da Silva.